Okay. Yeah, thank you for inviting me. I'm Paul Brotherton from Wetlands International Europe. We're co-sponsoring the course with CIRF. Uh, Quickly, who are we? We are an NGO association of members who care about wetlands. We are based in Brussels and the Netherlands with a secretariat of 20 people advocating for effective implementation of EU policies on fresh water, biodiversity, peatlands, and have 12 members in 9 countries, including 2 in Spain, here in Portugal. To jump into why we're here. Climate change in Europe is being felt through water, and it's hard to keep this slide updated because we are seeing a constant cycle of floods, droughts, fires, and throughout Europe, starting in this flood event in the summer of 2021 in Germany and Belgium that really shocked people because over 200 people died. And one of the reasons this is happening, of course, is we've lost a lot of our wet spaces, our wetland landscapes. And I'm going to refer to natural sponges. And everyone knows what a sponge does. It soaks up water and releases it slowly. And sponges are now official EU speak, and the strategy on adaptation to climate change, sponges are referred to as a nature-based solution for adaptation. And with some partners, we've been working for several years to identify natural sponge areas around Europe, and including here in Spain, based on elevation and precipitation, and kind of the factors we often look at are elevation, kind of the middle mountains where precipitation is high. This is where really the water comes from. And you have a slope where you can have effective measures to retain water. And often these landscapes are less densely populated, less expensive for landscape scale measures. And what we often see in Europe is very drained landscapes. This is a kind of a typical landscape, what we see in the Upper Rhine catchment, sloping hills and valleys where they are designed to move water downstream as fast as possible to support agriculture and forestry. And where does this water end up, as in the floods in 2021, in the towns and villages in these catchments? And what we saw in the flooding of 2021 in Germany is these upper catchments contributed disproportionately to the water coming downstream. And this is through the drainage, the paved surfaces, and the bare soils all contributed to send water downstream fast instead of retaining it in the landscape and releasing it slowly. And we have done some work studying the effect of creating sponge areas, and the local effects are quite dramatic. We found when you block drainage and create landscapes that retain water, the peak flow reduction substantial, up to 30+%, higher base flows in dry periods,
improved water quality through retention of nutrients, retention of carbon, and improvements for biodiversity. And this contributes to a number of EU policies, making natural sponges really multi-benefit solutions where you can achieve multiple policies with these simple measures of retaining water in the landscape. And we are part of a New Horizon project called Sponge Boost. And here you see the overview of the partners and the pilot site locations. And the purpose of this course was to kind of ahead of Sponge Boost that will start next February. We wanted to kind of bring more attention and awareness to the issue of natural sponges and one of the pilots in Spain. So I wish you success with the course, and happy to answer any questions if you have them. Many thanks, Paul. Very interesting talk. Any questions? Any questions, Paul? Many thanks for your talk. See, we need to continue for the time, and very pleasure contact with you and talk with you about the natural sponges, and many thanks, Paul. All right, thank you, and good luck. Thanks. See you and keep in touch. Para saímos un pouco de retraso para que podáis empezar o curso, as jornadas. Nada, agradecer ao Centro Ibérico de Restauración Fluvial, a Wetlands International European Association, ter contado para a nosa universidade, especificamente para a nosa facultade, para organizar este curso. Creo que Paul fixe unha moi boa presentación e xa indicou a importancia que pode ter este manexo dos territorios esponxa, non só na loita sostible contra o cambio climático, sino para o mantemento da biodiversidade. Creo que un dos papéis da universidade, especificamente a nosa facultade, é o papel de transferencia e discusión no que se pode incluir este curso. É importante para nós porque temos grupos de investigación que traballan arreo nestes temas, evidente, porque forman parte destes consorcios, como xa comentou Paul. O único que me queda a desexarvos é moito éxito na xornada, que disfrutedes, que saquedes boas conclusións para o manexo destes territorios, e tamén que disfrutedes moito na saída de mañán, que seguro que se acompaña o tempo, veredes paisaxes impresionantes. Por a miña parte, nada máis, reitero a benvida a nosa facultade, a darse toca e traballar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Ricardo. Jesús López Romalde. Simplemente disculpar, voy a reiterar si la gente que está online está recibiendo las comunicaciones perfectamente o no, sino transmitirnoslo a través del chat. Gracias a todos los que estáis ahí, aunque nos vemos, y disculpar que por motivos de tiempo no empecé hablando, y así también me lo pidieron las asociaciones que financian y organizan esto. Lo que más les interesa es poder transmitir el mensaje sobre la necesidad de difundir el concepto de humedales esponja.
Nosotros este curso lo podemos hacer gracias a Wetlands International, por eso agradecemos también la participación de Paul Brotherton, de dicha organización, que financia este pequeño curso que vamos a compartir. También, por supuesto, al Centro Ibérico de Restauración Fluvial, el CIREF, del que además me honra ser miembro y del que cada vez veo que es más activo y tiene mayor difusión en ámbitos científico-técnicos en toda la península. Os hemos dado unos folletos para que podáis conocer un poquito más nuestra asociación y esperamos que la organización que hemos realizado desde Wetlands International y desde CIREF os resulte atractiva, cumpla las expectativas que tenemos y podamos transmitir información interesante que mejore la realidad que tenemos actualmente. Entonces, con vuestro permiso, vamos a iniciar la serie de charlas. Haré yo una pequeña charla introductoria que espero no esté demasiado descafeinada, simplemente para introducir el tema y dar paso a los siguientes ponentes. Pero además tendremos una pequeña intervención, un pequeño vídeo que hemos elaborado para vosotros. Y que nos traslada un poco
problemas técnicos, pero que en teoría Perfecto. debe estar Muchas todo... Vale, disculpadnos un momento que la gente online no ha podido ver el vídeo. Está todo... No deberían tener ningún tipo de problema. Aquí nos ve. Rafa, ¿me escuchas? Hola Camila, Hola, ¿qué tal? ¿nos Oye, ves? es que nosotros que estamos online no vemos nada y a veces se corta la comunicación, pero sobre todo no vemos lo que está pasando allí ni las presentaciones. ¿Habéis visto a Paul, la presentación de Paul? La presentación de Paul sí, porque estaba en el mismo, estaba online también, pero El, todo lo presencial no lo estamos viendo. el vídeo de Tam- ¿lo habéis no, visto? tampoco. Vale. En cualquier caso, el vídeo va a estar... Sí, en cualquier caso el vídeo va a estar disponible después tanto en la web de Vale, CIREF, en vale. la parte del curso, como le daremos difusión a través de todas las asociaciones que podamos. Este vídeo que habéis visto es, bueno, es una obra de la compañía Labrit, que se dedica bueno, al medio ambiente, a ilustrar el medio ambiente, a hacer documentales sobre el medio ambiente. Y hemos colaborado con ellos gracias a la financiación de Wetlands International para hacer un pequeño vídeo de difusión sobre esta idea. Todo ello en el contexto de un proyecto europeo, el Sponge Boost, del que hablaba Paul, y sobre todo para acercar a mucha gente el concepto de los humedales esponja, del que no hay demasiada difusión, al menos en la península ibérica. Además, bueno, habéis visto que tienen gran peso las turberas, otro hábitat, otro ecosistema también muy poco estudiado en la península ibérica y del que hay más representación del que en principio establecen los estudios o los datos técnicos que hasta el momento hay. Entonces, Arrancamos... sí. Bueno, por cierto, Camila Cúncar ha sido también la project manager de CIREF, ha sido clave para poder desarrollar este curso. Así que nada, desde aquí toda la organización le damos las gracias a Camila, que ha sido la piedra angular para organizar el curso y que todo funcionase lo mejor posible. Muchas gracias, Muchas Camila. gracias. Mira, ahora se ve bien. Ahora Ahora vemos. Perfecto. Gracias, Camila, Muchas por estar gracias a siempre ti, a presente. ustedes. Se escucha todo, ¿verdad? ¿Todo está correcto? Ahora se escucha y se ve. Perfecto. Vale, Genial. gracias. Gracias. Gracias, Camila. Hasta luego. Hasta luego. Bien, como os decía, yo simplemente voy a introducir un poco el tema. Perdón, Horacio, ¿se me oye desde aquí o tengo que pulsar algo? Quiero decir, ¿la gente que está online me oye? ¿O me tendría que sentar? Sí, sí te oímos. Vale, perfecto, gracias. Gracias. Bueno, sois aquí unas 40 personas y online unas 60, 70 personas. Entonces, intentamos llegar al máximo de público posible, especialmente teniendo en cuenta que todos trabajáis en la administración, que estáis trabajando en la realidad más cruda del día a día, ¿no? Que supongo, la realidad siempre, confrontar la realidad siempre es un reto. Con ello, me dispongo a empezar. Vale. Vamos un poco más de tiempo, así que intentaré ser lo más breve posible. Entonces, nada, simplemente quería hacer una pequeña puesta en contexto común de unas pequeñas cosas que siempre nos hacen desapercibidas, ¿no? Como veis aquí, si nos ponemos hace 2000 años, hay un pequeño paradigma cultural que siempre utilizo en las clases y demás. Si pusiésemos un eje de coordenadas en Grecia hace 2000 años, veríamos que los puntos cardinales, que serían Arcton, el norte, Anatolé, el este, Mesembría, el sur, el mediodía, Odisis, el occidente, el oeste, ¿vale? Forman un pequeño acrónimo,
del que no siempre somos conscientes, ¿no? Y es que no debemos equivocarnos, que todo esto tiene siempre en el centro al ser humano, ¿no? Siempre todas nuestras actividades están enfocadas hacia el ser humano, aunque hablemos siempre de medio ambiente, ¿no? Estamos hablando de aquello que repercute positivamente sobre el hombre y, si os dais cuenta, el acrónimo de estos puntos cardinales en griego antiguo son el nombre de Adán, ¿no? Que en la Biblia era el nombre del primer hombre. Es un acrónimo que lo que intenta ejemplificar es que el hombre está dentro de un contexto ambiental, un poco dentro de un contexto geográfico, y que ese hombre y el mundo son una unidad. De hecho, bueno, los estudios de Darwin, ¿no? Como sabéis, de la evolución, todos los organismos están dentro de un contexto ambiental y su evolución y su desarrollo está dentro siempre de un contexto ambiental muy concreto. Su autoecología, ¿no? Podríamos decir. Entonces, todo lo que vamos a tratar en el curso hoy, y en el caso de las esponjas, es porque tiene efectos beneficiosos para el ser humano. Es decir, estamos hablando siempre de servicios ecosistémicos, ¿no? Pero ¿cuál es esa función que siempre hablamos de los humedales esponja? ¿Qué es la función de esos humedales esponja? Bien, Turner en 1757, en el siglo XVIII, ya empezó a hablar de que la turba, y por eso siempre, cuando hablamos de humedales esponja, aparecen siempre las turberas mencionadas, tenían una cierta capacidad de retener agua en su matriz orgánica. ¿Sabéis? La turba es un compuesto que proviene de la degradación en anoxia del material vegetal. Es decir, lo que hace el agua es ralentizar la difusión del oxígeno en profundidad. Esto evita que el material vegetal se mineralice del todo y, por tanto, hay un acúmulo neto de turba, que es lo que origina los ecosistemas de turbera. No quiero pisar después la charla del profesor Xavier Pontevedra, pero creo que es bueno enfatizarlo y reiterarlo, porque son conceptos difíciles. En esa matriz orgánica, ¿no?, de tejidos vegetales, lo que conseguimos es que a veces es que se retenga agua por interacción, sobre todo por cohesión, por los puentes de hidrógeno que establecen dentro de la matriz esas partículas de agua, de forma que tenemos una matriz orgánica que puede llegar a ser solo del 10% total del peso de la turba, y que retiene en su seno hasta un 90% de agua. Por eso consideramos a las turberas no solo un suelo, sino también un humedal, ¿vale? Esa capacidad de retener esa agua, como os decía, es a través de esos poros, por la cohesión entre las fuentes de hidrógeno de las moléculas de agua. De hecho, podemos caminar sobre ellas porque el agua es incompresible y esa pequeña matriz, solo del 10% de materia vegetal, no se puede comprimir, ¿no?, con nuestras pisadas. Entonces, ¿cuál es esa función esponja de la que siempre hablamos? Pues es esa capacidad de retener agua o incrementar la tasa de residencia del agua, y lo que tiene un papel crucial en la regulación hidrológica de los medios acuáticos. Es decir, estamos hablando siempre de compartimentos, que serían estos humedales, tanto los ríos, es decir, las planicies de los ríos, o cualquier humedal, aumenta la tasa de residencia del agua en su seno y condiciona todo el resto del ciclo hidrológico. Vale, ¿por qué es importante esta función? Bien, porque nos da esos servicios ecosistémicos o ambientales. ¿Qué queremos decir siempre con servicios ecosistémicos? Mucha gente cree, por un lado, que estamos mercantilizando la naturaleza, ¿no? Es decir, estamos hablando siempre de un beneficio humano subjetivo, ¿no?, de medio natural, que se rige por sus propias normas y no en función de nuestros intereses subjetivos o particulares. Pero también es verdad que es una forma de aproximarse a la gente, es decir, de darle a entender que hay algo positivo en la conservación de la naturaleza. Y creo que vosotros, que sois todos técnicos o trabajáis de cara al público o con la gente de rural, es difícil a veces encontrar un punto de conexión con ellos, ¿no? Entonces, estos términos lo que intentan enfatizar, que viene un poco de la interacción con la economía, es dar esa visión a la gente de la importancia material que tienen la conservación de la naturaleza y estos espacios naturales para el ser humano. Es decir, son propiedades emergentes que son inherentes al funcionamiento de los ecosistemas naturales.
solo por existir bajo las leyes naturales ya supone un beneficio para el ser humano. Veis aquí, por ejemplo, las turberas son quizá el ejemplo más ilustrativo de lo que es un humedal esponja. Esa matriz orgánica, como os decía, mayoritariamente derivada de material vegetal, es la que retiene grandes cantidades de agua en su seno y es un poco ese concepto de retención o de esponja, de regulador, ¿no? De poder tanto absorber como dosificar después el agua que retiene en sí, ¿no? Entonces, especialmente importante, por ejemplo, en las zonas de alta montaña, donde siempre tendremos pastos verdes y que tradicionalmente se utilizan para el ganado. Como sabéis, las vacas, incluso ahora que se han acotado las categorías de leche ecológica o productos lácteos ecológicos, necesitan mantenerse con un tanto por ciento todo el año de material vegetal, ¿no? Entonces, tradicionalmente se utilizaban zonas de turbera para ganadería porque se mantenían verdes todo el año. Entonces, como sabéis, hay un pequeño pico de sequía en Galicia en agosto, menos en estas zonas de turbera. Entonces, han sido ya tradicionalmente explotadas porque suponían un beneficio. También veréis que en las zonas de montaña, debido a que hay un suelo poco desarrollado, es difícil retener agua y hay muchas veces que se fabrican depósitos. Muchos de esos depósitos que veremos, por ejemplo, en la Sierra de Osistral, se nutren a través del agua que contienen las turberas, incluso en los periodos de mayor sequía, ¿no? Entonces, ya tradicionalmente, estos ecosistemas suponían un beneficio, ¿vale? Aunque no eran aptos para la agricultura. Un poco esto es lo que se está enfatizando en muchas zonas de Europa, incluso de construir ciudades esponja, es decir, ciudades que integren a la naturaleza mucho más de lo que lo hacen actualmente, incluidos los humedales, ¿no? Porque tienen un beneficio neto mucho mayor. Lo estamos viendo un poco con las zonas verdes de las ciudades, ¿no? Hasta hace poco nos preguntábamos por qué antes igual ponían tantos árboles, ¿no? Cuando llegó esta arquitectura diáfana, y ahora que los hemos retirado vemos por qué se ponían, ¿no? Por los efectos que tiene la temperatura sobre los ambientes urbanos, ¿no? Un poco ocurre lo mismo también con el tema de los humedales. Como sabéis, la pavimentación, la transformación que hay en los entornos urbanos impiden mucho la infiltración o el discurrir del agua en el subsuelo. Esto dificulta los movimientos del agua y muchas veces lo que provoca es como un pequeño atasco e incluso inundaciones, ¿no? Por eso muchas veces se enfatiza ese papel de regulador de las planicies de los ríos, ¿no? de mitigar los efectos de las inundaciones. Vale, ¿por qué esto es importante? Bien, como veis aquí, bueno, he querido ilustrar un poco el efecto que tienen esos humedales, por ejemplo, en una cuenca fluvial teórica. Entonces, si veis, tanto las planicies como las turberas, otro tipo de humedales, lo que hacen un poco es, si cogiéramos la desembocadura de ese río, veríamos que el agua que se vierte se va dosificando, los picos de los eventos de precipitaciones más altas son más bajos y hay una cierta regulación de los cauces fluviales. En cambio, cuando ese río está desnudo, sin ningún tipo de humedal que aumente la tasa de residencia o regule un poco el caudal de ese río, los picos son mucho más sobreexagerados, mucho más intensos, con lo que puede provocar eventos de inundación muy potentes. Bueno, esto de la tasa de residencia y que los humedales acumulan agua tampoco es nuevo. Como veis, el ser humano ha construido presas desde hace milenios, ¿no? Desde los romanos y para la península ibérica hay muchos ejemplos, incluso la laguna de Sobrado, que se construyó en el siglo XVI, es un
Hello everyone. I think, bueno, puedo hablar en español, perdona. Creo que no oímos nada de la presentación. No sé si soy la única. No. Nada, no sé nada. No se oye. Yo creo que están teniendo problemas técnicos otra vez. Espero que nos oigan y que lo arreglen. Ahora sí escuchamos. Vale. Vale. Sería importante que todo el mundo apague los micrófonos, por favor. Rafa, Seguimos sin escuchar. Hola. ¿Os oís ahora? hola, sí, ahora escuchamos, pero antes nos quedamos sin sonido de nuevo. Sí, no sé qué pasa, que se desactiva. Vale, vamos a probar otra vez, a ver si va todo bien. Nos avisáis si pasa cualquier cosa. Vale. Sí, igual sí. Bueno, como os decía, si vamos a los datos de la Unión Europea, en los últimos años vemos que aquellos fenómenos, eventos extremos debidos a avenidas, a inundaciones o a sequías, se están incrementando. Hay una tendencia al incremento en los últimos años. Vemos que además constituyen un porcentaje muy importante de todos los daños naturales que se producen dentro del ámbito de la Unión Europea. Y además, España es uno de los países que tienen unos ejemplos más potentes sobre desastres debido a avenidas e inundaciones, como es el caso de Illescas, ¿no? El 7 de agosto de 1996, la instalación de un camping en el curso de uno de los del río Gállego conllevó la muerte de 87 personas y hasta 187 heridos, ¿no? Eso fue un punto de inflexión en todas las normativas y en las... Hola, no se ve. No sé. No se ve la presentación. Se ha ido. Ha muerto. Nada, es que está murido. Ahora deberían, dile si ven. ¿Ahora se ve? Sí, Hola. yo la veo. Yo No. veo la No se ve. Sí, No sí, se ve yo la la estoy presentación, viendo. no se ve. ¿Cómo que no se ve?
Yo la veo, por ejemplo, no sé si los demás. Yo no la veo, lo siento. Sí se ve. Yo sí la veo también. Vale, es raro, algunos la vemos y otros no la vemos. Nosotros escoitar igual, hai xente que di que se escoita e pois para. Eso é o problema deles, que teñen que compartir e ademais teñen que ter o sonido de entrada. Sí, pero Claro. hai xente que ten, que escoita. Vale, vou chamar a instancias superiores, porque isto é unha cousa que non é normal. Claro. Bueno, disculpades. Bueno, volviendo un poco al tema, disculpad que estemos un poco dispersos por los fallos técnicos. Volviendo un poco al tema que hemos hablado, ¿no? De la tendencia creciente de estos eventos extremos que provocan inundaciones o sequías, la magnitud de estos fenómenos que están causando daños, como ocurrió en el caso de Biescas, cuando todavía no se era tan consciente de la necesidad de tener regulaciones y de conocer el medio mucho mejor para establecer infraestructuras o incluso infraestructuras habitacionales humanas. Punto de inflexión. No obstante, a día de hoy y durante estas 4 décadas podemos ver que España está entre los países de la Unión Europea que más daños e incluso personas con resultados fatales tienen en su haber. Vemos que entre las pérdidas Alemania destaca mucho entre muchas otras, también Francia, las grandes planicies, tanto en Francia como centroeuropeas, propician mucho que se den estos eventos de grandes avenidas e inundaciones y que conlleven no solo grandes daños económicos, sino también la pérdida de vidas humanas. Van 101.334 personas en Alemania en 4 décadas, 45.260 en Francia, 18.954 en España y Italia 21.758, 10.000 en Portugal. Si sumamos todas estas cifras, alcanza valores muy impactantes, ¿no? Siendo igual una de las principales causas de muerte no violentas en el ámbito de la Unión Europea. Vale. Pero además, no son menos los daños económicos. Los daños económicos representan una pérdida de nuestra capacidad para realizar acciones que repercutan positivamente en la sociedad, eliminando cosas que en principio son dañinas y que muchas veces se deben a nuestro propio proceder. Pongo algunos ejemplos sobre la urbanización o zonas urbanas, como es el caso de Valencia, ¿no? Como sabéis, Valencia, la ciudad del Turia, estaba atravesada por el cauce del Turia hasta su desembocadura, pero se acometieron una serie de obras para desplazar ese cauce, obras faraónicas, como podéis ver aquí, que se realizaron en tiempos de la dictadura. ¿Por qué se realizaron estos cambios? Bien, la ciudad de Valencia, una de las más pobladas de la península ibérica, con 900.000 habitantes, actualmente sufría inundaciones periódicas. Tenemos que ser conscientes que también, y lo hemos visto a lo largo de toda nuestra infancia en el colegio y demás, los grandes asentamientos humanos se dan en torno a los ríos para tener un abastecimiento de agua suficiente, ¿no? Debido a que el agua no solo tiene que ver en la nutrición humana, sino también en el animal, de la que nosotros también nos nutrimos, o incluso en procesos industriales de todo tipo y desde muy antiguo. Lo que pasa es que muchas veces no hemos sido conscientes y a medida que el ser humano ha ido teniendo más capacidad tecnológica, más capacidad de transformar su medio ambiente, no ha sido consciente de que muchas veces lo hacía en su propia contra, como en el caso, por ejemplo, de los entornos urbanos. Como veis aquí, las grandes construcciones, la impermeabilización de los suelos, el dificultar el avance del cauce del río, lo que hace es limitar un poco el volumen o el caudal de ese río, que revierte en que aumente el nivel y se produzcan estas inundaciones, ¿no? Hace pocos años también vimos, por ejemplo, las inundaciones del Sena cerca de París. Bueno, esto conllevaba muchos daños económicos, pero es que hubo que hacer obras faraónicas para poder corregir este fenómeno, como en este caso. Os podéis imaginar un poco con esta imagen la envergadura
que tienen estas infraestructuras y el coste que suponen para la sociedad. Además de que es un consumo de recursos sin retorno, es decir, no se emplean para nada productivo, sino para mitigar un daño que a su vez hemos causado nosotros. En 2023 hemos sido testigos de una de las inundaciones más grandes que han pasado en Zaragoza desde hace 40 años, ¿no? Desde 1984 no se producía algo así, dejando hasta 1.200 víctimas. Así de este año, no sé si recordáis algunas imágenes en las que las calles aparecían parte de las cauces del río Ebro e incluso las personas en un atasco se veían sorprendidas por aludes y avenidas de agua. Podemos incluso acercarnos más y ver algún ejemplo también reciente aquí en Sada, un concello cercano del área metropolitana de A Coruña, en el que también se ha asentado una planicie costera en la que vierte un río, el río Mayor, que tiene dos brazos principales. Uno es el propio río Mayor y otro es otro río que viene de un humedal que recoge de forma más o menos circular, en otra subcuenca mucho mayor, el agua del resto de la cuenca de Sada. Como veis aquí, la ciudad ha crecido y ha ido estrangulando el río, lo ha ido inmovilizando y ha ido limitando el caudal que podía atravesar. De hecho, aquí, en la zona terminal, es subterráneo. Entonces, el río atraviesa un entorno artificial, una infraestructura que limita el volumen de agua que pasa por ahí, al mismo tiempo que es totalmente rígida y le impide liberar, digamos, los excesos de agua que pueda tener. Es cierto que uno de los brazos tiene un pequeño humedal artificial que puede absorber gran cantidad de agua sin que repercuta negativamente en la sociedad. O sea, este humedal puede absorber muchos más litros de agua sin que conlleve ningún perjuicio para el ser humano, mientras que el brazo que representa el río Mayor impacta de lleno, porque justo en la confluencia de esos dos ríos, si hiciésemos un modelo digital del terreno a través de datos LIDAR, veríamos que en la confluencia de los ríos hay una pequeña depresión, lo que además potencia todavía más que esa zona se inunde y se anegue periódicamente. Fue dramático en 2016, donde provocó grandes daños económicos. Ninguno conllevó la muerte de nadie, pero sí que conllevó grandes daños. Y de hecho lo hace periódicamente, ¿vale? Sobre las mismas estructuras. Pero es que si nos damos cuenta, muy cercano al cauce del río se han establecido incluso viviendas con varios sótanos. Todo eso dificulta enormemente el paso del agua subterránea hacia el mar, específicamente en una planicie que apenas tiene entre 5 y 10 metros de elevación. Todo eso contribuye a que junto con las edificaciones subterráneas el agua en el suelo pueda fluir, de forma que aumenta aguas arriba el nivel de esa agua hasta que provoca episodios de inundación periódicos, como fue en 2016, después de 4 días lloviendo, en el que se saturó el suelo de las cuencas y todo el agua empezó a acumularse en el río. Como veis, la solución que acaba de adoptar o que va a adoptar el Concello de Sada, no sé si lo sabéis o ha trascendido un poco la prensa, es liberar otra vez el río. Parece la solución más asequible después de varios intentos de reformar las infraestructuras de la zona o de retocarlas sin ningún efecto beneficioso hasta el momento, con todavía inundaciones periódicas hasta el día de hoy. Por ello, hay muchos ejemplos de ciudades que ya implementan estas floodplains, estas ya índices de inundación dentro de sus esquemas urbanos. Como veis aquí, hay unas zonas que rodean el cauce del río que sirven para amortiguar. Son zonas buffer o de emponamiento que se pueden anegar y que forman parte del humedal del río sin que eso conlleve un perjuicio para el ser humano. Es decir, el secreto de no perder, sobre todo recursos, como es el caso del dinero, que también influyen en la vida y en la sociedad, es un poco aliarse con la naturaleza para encontrar la solución más asequible. Luchar contra la naturaleza no solo es un esfuerzo, sino también que conlleva un gasto enorme, a veces incluso en vidas humanas. Pero claro, me diréis,
hemos visto la parte que está relacionada con las inundaciones, pero y la otra parte esponja que puede ayudar a retener ese agua en los periodos de mayor escasez, como es el caso de los veranos, sobre todo los veranos cada vez más prolongados y más intensos que estamos teniendo. Pero bueno, como decía Cunqueiro, Galicia es el país dos 3.000 ríos. Entonces, este tipo de imágenes o la visión que tenemos de Galicia muchas veces también nos engaña. Es cierto que somos una de las regiones más lluviosas de Europa, estamos en la región atlántica, tenemos todos los frentes oceánicos chocando contra nuestras montañas y vertiendo aquí sus precipitaciones, pero cada vez vemos que es más frecuente periodos de sequía por esos veranos tan prolongados. El Ayuntamiento de Coruña llegó a estar en emergencia en 2017, el de Vigo no hace muchos años, y cada vez son más y más los ayuntamientos que tienen esa necesidad. De la Junta en las que ya se están promoviendo o se están viendo que hay que modificar un poco el uso del agua, ¿no? Que puede llegar a ser limitante. Hay un matiz que nunca se comenta de Galicia, y es que tiene una litología silicia, es decir, un sustrato que no es soluble. No hay grandes acuíferos en el suelo de Galicia. No hay humedales que nos permitan retener esa agua en el subsuelo, como ocurre en otras regiones de España, de tipo calcáreas, por ejemplo. Todo el agua que hay está corriendo porque tenemos una gran dependencia del régimen de precipitaciones. Y esto no siempre se dice. Parece imposible pensar que Galicia sea una región azotada por la sequía, pero es cierto que tenemos una dependencia altísima de las precipitaciones. Nuestro sustrato no permite que se establezcan grandes humedales y casi todo el agua que hay almacenada está en el suelo. Aquí intervienen otra de las turberas. De hecho, si nos fijamos, la disposición de las turberas en la Sierra de Sistral alimenta la cabecera de muchos ríos muy importantes y muy caudalosos, como puede ser el Eume, la cabecera del Miño, el Masma y otros, que veremos en la excursión, o incluso el nacimiento del Eume llegaremos a ver. Por tanto, el efecto de esas turberas de kilómetros cuadrados de grandes extensiones, las más grandes extensiones del hábitat de turbera en la península ibérica, tiene un efecto muy positivo en la regulación del caudal de algunos de los ríos más importantes de Galicia. Pero aquí viene un poco el kit de la cuestión, es decir, para que nosotros tengamos ese efecto beneficioso, esos servicios ecosistémicos, lo que debemos trasladar es que la conservación y el mantenimiento de las soluciones ecosistémicas es fundamental para que estos beneficios sigan, para no luchar contra la naturaleza y tener que gastar más recursos inútilmente. Los humedales, como sabéis, a lo largo de la historia han sido muy maltratados porque siempre se han visto como terrenos improductivos, ¿no? Muchos de ellos asociados incluso a pestes o a enfermedades como la malaria o incluso el cólera. Pero siempre han sido zonas que el ser humano ha utilizado también para cazar, para alimentarse, incluso la agricultura, los campos de arroz del Mediterráneo y de la zona norte de Portugal. Pero siempre han tenido una connotación negativa. Eran áreas que cada vez que teníamos más tecnología, más mecanización, más capacidad de transformación del paisaje, hemos siempre maltratado. Siempre para hacerlas útiles para la agricultura. De hecho, es cierto que si cogéis un mapa de poblaciones o localidades de Galicia y los adaptáis con las zonas de turbera, veréis una serie de claros que se corresponden muy bien con las zonas de turbera, que no son nada aptas para la agricultura, en la que apenas hay asentamientos humanos, algo muy, muy raro en la alta dispersión poblacional que tiene Galicia. Lo veremos en el Sistral, por ejemplo, donde no veréis gran presencia humana, al menos en cuanto a poblaciones. Como os decía, esta visión negativa no la podemos ver hasta incluso en películas internacionales como El Señor de los Anillos, ¿no? Donde atraviesan la ciénaga, ¿no? Y se da esa imagen tan negativa de un ambiente que es cierto que no es más grato para el ser humano, pero que, como vemos, tiene grandes beneficios y aporta una gran biodiversidad a nuestros terrenos. Por tanto, el funcionamiento de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos, es decir, el beneficio que aportan a la sociedad, están íntimamente ligados. Es decir, todos aquellos beneficios que obtenemos es porque esos ecosistemas están funcionando de una forma natural
y, digamos, están manteniendo el ciclo natural de las cosas y todo aquello que nos puede beneficiar. Bien, por ello hay una necesidad de conservar o recuperar estos espacios naturales. Esto a veces crea una serie de conflictos de intereses, como sabéis. La creación de espacios naturales condiciona mucho la extracción de recursos, por lo tanto, va a haber una serie de conflictos. Es decir, cada área protegida limita el acceso a determinados recursos. Eso es lo que genera muchas veces el conflicto. Supongo que esta es vuestra lucha diaria. Entonces, siempre, sobre todo porque hay una visión utilitarista desde muy antiguo, beneficio humano, simplemente hasta que este beneficio ha provocado y está provocando una disrupción de los ciclos biogeoquímicos o de los ciclos naturales y nos está llegando a perjudicar. Por ello tenemos que dar una puesta en valor de los aspectos positivos de estos ecosistemas naturales, a la conservación de estos aspectos naturales y tener una conciencia de la realidad socioeconómica y medioambiental para atajar problemas. Debemos ser realistas y acercarnos a la gente porque son un poco también la solución. Y sobre todo, lo que sería mejor sería cambiar un poco la cosmovisión de esta gente, que solo ve un beneficio a corto plazo en lugar de entender que a veces las formas naturales son siempre más asequibles y más beneficiosas para el total de la sociedad. Por último, os dejo algunas imágenes también del Sistral. Esto es una imagen del Sistral en verano, no es broma. Os lo digo también para que lo tengáis en cuenta para la ropa para mañana, ¿vale? Y que vayáis acondicionados. Tiene un microclima muy especial, de hecho estudiándolo nos ha llovido, nos ha nevado y nos ha hecho sol el mismo día cambiando de valle, ¿no? Tiene además un valor, yo creo que estético muy importante. Aquí tenéis algunas turberas, como son las turberas mixtas o eurotróficas y minerotróficas, Chao de Vegamol, o turberas minerotróficas con el crecimiento de una planta Euphorum angustifolium que en otoño le confiere ese color rojizo tan extraño, paisaje completamente singular y que, como veis, está tapizando completamente el río. ¿Vale? Simplemente dar un pequeño plus a mayores de los servicios ecosistémicos que tienen estos humedales, no solo en la regulación del ciclo hidrológico, sino que, como hemos visto, como acumulan materia vegetal compuesta mayoritariamente de carbono, son sumideros netos de CO2, de carbono atmosférico. Algo muy importante, dado que en los datos más recientes del IPCC, entre las problemáticas más importantes que afronta el mundo, en España también aparece el cambio climático y la contaminación. Entonces, nuestros humedales, sobre todo en el caso de las turberas, también los lagos y los ríos, son grandes captadores de CO2, de carbono atmosférico, y por tanto son unos de los aliados climáticos más importantes para mitigar a corto plazo los efectos del cambio climático. Sin más, espero que os haya resultado interesante y os dejo con charlas mucho más interesantes. Doy la palabra al profesor Xavier Pontevedra para que nos hable un poco más de las turberas. Gracias a todos. Bueno, vamos un poco más de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, estaríamos encantados de responderla. Creo que todavía no. ¿Qué toca? Muy bien, bueno, pues nada, vamos a ir un pouco máis rápido do que quería, pero bueno, vamos a ver que podemos facer. Bueno, a min toca me falarvos un pouco sobre uns tipos de ecosistemas que son as turberas, que é un nome que supoño que moitos escoitamos cada vez con máis frecuencia, pero non estou tan certo de que todos entendamos. Vale? Entón, se eu quero falar das súas funcións ambientais, non podo significar o seu valor se non comprendo o que son e como funcionan. Entón vou facer unha pequena pasada por a caracterización destes sistemas. Vale? Ben, entón, o primeiro é, bueno, como acaba de decir Rafa, estes sitios presentou a viaxe de Frodo a Mordor a través de unha turbeira, non son sitios especialmente cómodos, nin para disfrutar, nin para traballar.
Entón, por que nos empeñamos, non? Por que nos empeñamos en estudiar estes sistemas? Porque necesitamos realmente estes sistemas. Ben, entón, por que isto? Vamos a ampliar, pero este sería un bo resumo. En realidade, só teñen este papel ambiental, que parece picante, verdade? Son os principais defensores, pero tamén ameazas do crecemento climático actual. Son esenciais para a regulación hidrolóxica, non só no aspecto físico da circulación das augas, senón tamén na calidade desas augas. Son centros de especial valor para a biodiversidade e son o principal bestseller da historia do planeta. Entón, parece justificado que son valores que fan que estes sistemas teñen que ser estudiados e teñen que ser conservados, non? Vamos a ver con calma, pero temos que empezar polo principio. Sabemos que unha turbeira, como funciona, e por que isto é importante, porque se non sabemos como funciona, non podemos saber como atallar os problemas que teñen na actualidade e como conservarlos. E por que teñen eses valores, non? Bueno, vou non dicir públicamente, esta é a miña filla, vas? Ben, nunha turbeira en Terra de Fuego. Ben, entón vamos a facer rapidamente un pequeno comprimido de que son as turbeiras, como funcionan, onde están, cal é a súa estrutura. Vale? Porque iso que lle confira as súas propiedades especiais. Ben, entón, que é unha turbeira? Temos que empezar cunha definición. Veremos cal é o problema das definicións no campo das turbeiras. Non? En calquera caso, que é unha turbeira? Pois unha turbeira, dito de forma moi sincera, é un humedal que acumula turba. Ben, temos dous conceptos aí xa. Humedal. Temos claro que é máis ou menos un humedal. Por qué? Porque é un concepto que xa está reconhecido socialmente. Todo o mundo máis ou menos ten na cabeza unha recreación de que é un humedal. Vale? Sí. Por lo tanto, un humedal, cal é a característica esencial que ten? Que é o principal controlador do seu funcionamento, é un ecosistema, por tanto, funciona, e como funciona? A través de fluxos, de intercambio de fluxos de materia e de enerxía. Para funcionar, o principal regulador é que a auga é o concepto esencial dese sistema. Simplemente eso é o que caracteriza ao conxunto de humedais. Dentro dese paraugas de humedal, hai moitos tipos de humedais. Vale? Entón, claro, eu vexo estas fotos e eu creo que ninguén vai ter dúbida de que calquera destes lugares é un humedal, verdade? É evidente que é un humedal, é evidente que a auga é o principal factor que controla e fai funcionar ese sistema. Non temos dúbidas. Tampouco sabemos esta turbeira dos Ancares, non? Porque temos aí moita auga que é a que condiciona o funcionamento dese ecosistema. Non é problema. Aquí xa temos un problema. Porque aquí a auga non está. Pero que a definición de humedal non quere dicir que a auga se teña que ver, senón que é o elemento principal que sustenta e condiciona o funcionamento do sistema. E isto é unha turbeira, das que imos ver mañá, da Serra do Xiscal, onde o 90% da súa masa é auga, ainda que non a vexamos. Está aí dentro. Dentro de onde? Desa esponxa, dese solo, que só é o 10% do total do volumen dese sistema. Vale? Por que é capaz, por que se produce nun 10% do volumen podemos acumular un 90% de auga? Bueno, porque se forma un sustrato que se chama turba, que digamos que é o máis parecido ao fitocanibalismo, é dicir, as comunidades vegetais van morrendo e sobre elas van vivindo as seguintes comunidades, as seguintes xeracións das comunidades vegetais, comendo da súa propia necromasa, non? Bueno, eso é a turba. Bueno, pois esa turba ten unha estrutura interna que temos que entender, que é a que permite que en tan pouco volume sólido se acumule tanta auga. Vale? Entón, entramos no segundo concepto dunha turbeira. Primeiro é un humedal, o segundo é que acumula turba. É a característica específica de que diferencia a ese tipo de humedal do resto dos humedais. Vale, problema, que non existe unha definición de turba internacional. Non existe un consenso ainda na actualidade. Entón, que é unha turbeira? Se ten que ter turba, pero que é unha turba? Vale, aquí poño vos tres exemplos de tres institucións internacionais moi importantes no estudo de turbeiras ou dos materiais naturais ou xeolóxicos, e fixadevos, para algúns, unha turba é calquer material que non ten máis
dun 25%, que non ten máis dun 25% de materia inorgánica. Sin embargo, outros poden chegar ao 80%. Son dous mundos completamente diferentes. Por tanto, non hai unha definición de turba, iso complica as cousas. Sobre todo, por exemplo, na xestión. Se temos que xestionar unha turbeira, primeiro temos que demostrar que é unha turbeira. Con que criterio? Destes que están aquí, por exemplo. Vale, na actualidade, máis ou menos, hai un acordo, traballando con distintas institucións, como, por exemplo, a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, ou o Ministerio. Na actualidade, os criterios que estamos barallando nós é que unha turba vai ser aquel material que ten polo menos un 15% de carbono orgánico, vale? Por que un 15% de carbono orgánico? Porque é unha porcentaxe mínima que condiciona todos os procesos bioxeoquímicos que se producen no solo. E se esa turba, ese 15% de carbono orgánico, se acumula en condicións de hidromorfía e o espesor da turba ten polo menos 30 centímetros de espesor, eso é unha turbeira. Ese é o criterio decidido por consenso da xente que traballa en turbeiras no noso entorno. Ben, e seguimos con esa definición ou non definición de turba. Pois a turba pode ser un material entre fibroso e amorfo, de cores entre laranxadas e negras, formado, eso sí, en ese consenso, sempre por material vegetal. Vale? Non hai material biolóxico animal na formación de turba. Non vegetal, exclusivamente vegetal. Non quere dizer que non haxa animais que podan morrer aí e acumularse. Ben, entón temos un problema de definición. E un problema de definición vai levar sempre a un problema de interpretación. E o problema de interpretación vai levar a un problema de xestión porque necesitamos, para xestionar, necesitamos acordar como lle chamamos a cada cousa. Porque os nomes non son vagadíos, nomes significan cousas. Esas cousas son as que condicionan como funciona o sistema. Ben, por que necesitamos, por lo tanto, esa tipificación de como lle chamamos as cousas? Bueno, pois primeiro, porque necesitamos cuantificar o recurso. Pero non podemos cuantificar o recurso se non sabemos como se chama. Ou non somos capaces de separar uns dos outros. Vale? Despois é necesario para facer as avaliacións do funcionamento dese sistema na actualidade, no pasado e extrapolando ao futuro. Porque iso é o que nos vai permitir conservar, restaurar. E despois porque, según as características dese sistema, as súas sinerxias, por exemplo, nos ciclos bioxeoquímicos dos elementos, como o carbono, tan importante na actualidade por o crecemento climático, ou o ciclo da auga, ou a interacción coa biodiversidade, é esencial. Por tanto, necesitamos saber como chamar as cousas, porque os nomes significan algo. Ben, isto pode levar, cando utilizamos os nomes sen ningún criterio, ou con diversos criterios, mellor dito, a cousas complicadas despois de solucionar. Este é dos primeiros mapas que se estableceu da distribución de distintas tipoloxías de turbeiras na Península Ibérica a partir das definicións tal cual viñan da Rede Natura 2000. Vale? Na actualidade, por exemplo, sabemos que isto é así. Unha vez que se vai acotando o que é cada cousa. O que isto é así. Os puntos vermellos son a realidade do coñecemento que temos na actualidade. As manchas laranxas non sabemos que son. Vale? Ou que isto é así. Ou que isto é así. Non sabemos prácticamente nada deste sistema. Por que? Porque este é un sistema, é un tipo de turbeira clasificado por Rede Natura que se establece cando se produce unha degradación da turbeira. Non estamos conservando un hábitat que é un símbolo de degradación. Complicado, non? Ben, por que se forma unha turba? A cuestión é que a turba dixemos que é esencialmente materia orgánica, que é a fonte de enerxía fundamental da población microbiana. Ben, por lo tanto, calquer tipo de condición ambiental que provoque a depresión desa actividade microbiana, é dicir, que os microbios non son capaces de comer, vai provocar que esa materia orgánica se acumule, porque non hai quen a coma. Cales van a ser? Normalmente, a falta de oxígeno, porque a maioría destas comunidades son aeróbicas, se non hai oxígeno, por tanto, están funcionando en condicións deprimidas, e xa non van comer carbono, van oxidar outros elementos como o ferro ou manganeso, que van dar unidades enerxéticas moito máis minguadas, vale? Ben,
as condicións de falta de oxígeno que as propicia, por exemplo, que haxa moita auga permanentemente no solo. Por lo tanto, en ambientes de equilibrios climáticos onde se favorece a acumulación de auga do solo, vai haber facilidade ou posibilidade de formación de torreiras. Por exemplo, en sitios onde chove moito, con unhas condicións litolóxicas que favorecen a acumulación desa auga no solo, que o pH sexa normalmente ácido, porque iso xenera problemas na actividade microbiana, etcétera, etcétera, etcétera. E, ademais, como é materia orgánica, non ten grandes aportes de material litolóxico, ten poucos nutrientes. E, por lo tanto, os microorganismos viven miserablemente. E iso é o que fai que se poda acumular esa materia orgánica en forma de torno. Ben, este proceso, entón, é simplemente un proceso de acumulación de cadáveres. Bueno, pois realmente non, é un proceso moi complexo, onde intervén a interacción en cuestións relacionadas co clima, cos cambios físicos no solo, coas asociacións vegetais, co descenso da actividade microbiana, que é, a veces tamén coa actividade humana, que interaccionan entre eles nunha matriz bastante complexa e que finalmente van permitir a aparición dunha turbeira, e cando unha turbeira aparece nun sistema e non sufre grandes impactos, ten unha certa capacidade de resiliencia e de autoperpetuación no tempo. A través, claro, cando sufre un proceso que acada un umbral excesivo de impacto, se van romper estas rutas. E despois a reconstrucción destas rutas é difícil, porque as interaccións son complicadas. Por lo tanto, temos unha complexidade nas turberas, non é todo igual. Temos unha complexidade. Perdonad por la interrupción otra vez, pero se acaba de cortar. No escuchamos nada. Por algún motivo. Hola. Sí, ahora se escucha. Muchas gracias. Bueno, entón, esencialmente, o que vai haber son, digamos, un tridente, non? É as características climáticas da evolución climática do sistema durante o tempo X, poñamos o Holoceno, os últimos 10.000 anos, con as condicións do relevo, é dicir, a xeomorfoloxía que vai condicionar para onde van as augas, onde se acumulan, para onde se dispersan, vale? É normalmente unha litoloxía de características ácidas, daqueles seccións, vale? Iso vai xerar núcleos de diversidade biotópica que van permitir a aparición de adaptacións ecolóxicas específicas para cada tipoloxía de turbeira. Ben, entón, falamos desa complexidade interna. Nos vamos ver alguna cousa como esta mañá. Se vemos isto, aparentemente, bueno, pode ser estéticamente bonito, pero aparentemente parece todo igual, non? Pero podemos subir o zoom. Entón, sabemos que non é todo igual. Isto é todo dentro dunha turbeira. Por tanto, como funciona esa turbeira? Pois non funciona igual cando estaba nestas condicións, que é a parte profunda, ou na parte superficial. Os materiais van mudando co tempo en equilibrio coa súa idade e coas condicións nas que se formaron. Por tanto, incluso a mesma turbeira, ao longo do tempo, funciona diferente. Se aumentamos o zoom, vemos todavía máis cousas, non? Vai nos decir como foi as condicións de formación. Se formaron directamente sobre a rocha, se houve procesos de retroceso do sistema que nos marcan a presencia de carbóns por incendios ou a presencia de liñas de pedras, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, que temos que avaliar a evolución dese sistema se queremos conservar. Como funciona? E para saber como funciona, necesitamos ir ao pasado. Porque o que nos va a dar o punto cero antes de que nos estivemos aí facéndolle cousas a turbeira. Vale? Ben, e como se distribúen as turbeiras no mundo?
En realidade, as turbegas no mundo só ocupan o 3% da superficie, de prácticamente nada. Neste 3% está distribuído en casi todas as longitudes e nas latitudes está máis condicionado ás latitudes altas, tanto no sur como no norte. No norte hai máis porque hai máis continente, simplemente. Vale, é dicir, a medida que vamos baixando en latitude, vamos perdendo posibilidades de formación de turbegas en casi todos os sitios. Ben, en la Península Ibérica, cales son os núcleos principais? Non son os únicos, son os principais. Temos un centro en Sierra Nevada. Bueno, isto vamos a entender mellor se entendemos que a distribución e a aparición de turbegas ten unha pérdida de formación destes ecosistemas cara ao este e cara ao sur. É dicir, cara ao noroeste é onde está o maior potencial de formación de turbegas na península. Máis altas, por condicións de equilibrio climático. Entón, temos un núcleo en Sierra Nevada, nas zonas asociadas a esas chagas de inundación nos montes de Toledo, nas turbegas litorais do Levante, na serra do sistema central, chegando incluso a Estrela, no sistema ibérico, nos Pirineos, na Cordillera Cantábrica e os Montes Vascos, no macizo Galaico Leonés e principalmente aquí. Aquí onde temos o principal núcleo de turbegas do sur de Europa, non da península, de Europa. Vale. Ben, cal é a situación da que partimos originalmente? Ben, no último gran inventario que se fai sobre recursos de turbegas en Europa, fixose a través deste proxecto LIFE de 1999, ainda que parece moito tempo para os estudios das turbegas non é, onde falaba de 96 millóns de hectáreas en Europa. En ese proxecto se decía que deses 96 millóns de hectáreas no Estado español só había 500 hectáreas. No 2017 fíxose unha análise extrapolada da posibilidade de extensión de turbegas no Estado que levouse a 18.000 e 22.000. Vale? Pero que no 2002, é dicir, 3 anos despois do proxecto LIFE, nós xa sabíamos, non extrapolando, senón medindo, que en Galicia por lo menos había 10.000 hectáreas. 500 hectáreas no Estado español, 10.000 en Galicia. É dicir, que nos di isto? Que o descoñecemento era moi grande. Non podemos valorar os valores ambientais nin os seus procesos de xestión se non sabemos o que temos. Iso é o principal e o primeiro. Ben, na actualidade, na Consellería, na Dirección Xeral de Patrimonio Natural, traballan xa con inventarios construídos a través de colaboracións con distintos equipos que falan de, por lo menos, 36.000 hectáreas en Galicia. Vale. Vale, eso quere decir, isto está cortado, non sei por qué, aquí faltan cosas, porque iso é igual. Ben, eso quere decir que según os modelos que usemos, para o Estado, que é o que ten que finalmente xestionar en Europa estes hábitats, entre o 50 e o 70% dos recursos turbegas do Estado están aquí. Vale? Pero iso é importante? Non, é relevante. Pero o importante non é iso, o importante é que ademais hai tipoloxías únicas para todo o sur de Europa que están aquí, que veremos mañá. E outra cousa moi importante, que ese conxunto de turbegas que temos aquí están espacialmente conectados, que é algo esencial para facilitar a conservación da biodiversidade. De acordo? Ben, temos problemas que parten de cousas como esta. Este é un informe da Unión Europea onde se di que hai unha tipoloxía de turbegas que se chaman blanket box, chamamos aquí turbegas de cobertor, que só podemos identificar, só poden estar no oeste ou noroeste das Illas Británicas e de Escandinavia. Pero están en Serra do Xistral. Son as únicas que hai no continente europeo destas características. Vale, na Serra do Xistral. Como núcleo funcional, hai unhas cousas que podríamos falar xa de paleoturbegas de cobertor na Cordillera Cantábrica moi pequenas, pero como núcleo funcional só existen na Serra do Xistral.
E tamén aparecen estas que se considera que non existían, que son as turberas boscosas. Se daban noutras partes, aquí non se daban, pero aquí tamén estamos. Estas non as poderemos ver. Ben, é importante asumir consensos sobre os criterios que vamos a utilizar para chamarlle as turberas por o seu nome. Nós podemos facer un estudio de distintos tipos utilizando distintas clasificacións que van a ser perfectamente útiles. Canto máis locais son esas clasificacións, son máis útiles para cousas máis concretas, pero non nos permiten incorporarnos ao gran banco dos inventarios de Europa. En Europa tenemos que falar todos o mesmo, non? Ben, entón, para iso temos que utilizar argumentos de clasificación que sexan iguais aquí que en Noruega. Eso non pode ser, por exemplo, unha comunidade vegetal, porque en Noruega hai unhas comunidades nas turberas e aquí hai outras, pero son as dúas turberas. Entón, a onde nos temos que ir? A procesos que sexan de tipo universal, que funcionen igual en Noruega que aquí. En ese caso, o proceso esencial que se está barallando na actualidade é como se alimentan as turberas, de onde lleven a auga e de onde veñen os nutrientes. Porque é un proceso físico que funciona igual en calquera parte. En función deso, hai dous grandes grupos de turberas. Aquelas que viven exclusivamente do que lle aporta a auga de chuvia, ¿vale? Que se chaman ombrotróficas, que se alimentan antes Rafa, e as que se alimentan esencialmente da auga que lle ven polo sol. Esas son as minerotróficas. Vale? Se na súa orixe xa son así, ademais son mineroxénicas e ombroxénicas. Ben, aquí temos as minerotróficas, perdón, as ombrotróficas ombroxénicas, é dicir, desde a súa orixe se alimentan só da auga da chuvia, que están no territorio, como vedes, están nas partes altas. Lógico, verdade? Nivel de natura, vamos a topalas con este código, 7130. Ben, despois temos as mineroxénicas, que en nivel de natura serán as ácidas, 7140, e as básicas, alcalinas, 7230. E despois temos outro grupo, que son estas, que como vedes, son mineroxénicas, vale? Pero na actualidade son ombrotróficas. Por qué? Porque medraron dunha forma especial que fixo que se aillaran do solo. Entón, comenzan a alimentarse só da auga de chuvia, que son as 7110. Estas dúas están consideradas en a natura como prioritarias na súa conservación. Vale? E onde as temos esencialmente na península? Na Serra do Xistrel. Vale? Ben, e como son? Que podemos decir concretamente das turberas de Galicia? Ben, o primeiro que temos que ter en conta é isto. Vale? Son o principal núcleo de turberas do sur de Europa. Onde están? En calquera parte. Podemos atopar este tipo de sistemas, os sistemas paraturbosos, casi en calquera esquiña do Galicia. Vale? Outra cousa é que hai núcleos de formación preferencial, que serían estes laranxas que temos aquí. Vale? Que están condicionados sobre todo por equilibrios bioclimáticos locais, moitas veces, asociados a como se distribúen as montañas no territorio, que favorecen os procesos de efecto Foehn, como as zonas litorais, ou asociados máis a condicións de frío e altitude, como serían as montañas interiores, do oeste e sureste de Galicia, ou o caso particular e especial das serras septentrionais, onde hai de todo, porque se asumen todas as condicións propicias para a formación de turberas. Vale. Temos aquelas que están, ou que se formaron, asociadas a procesos precedentes de tipo glacial. Os glaciares movilizaron materiales, pecharon as partes altas das cuncas e xeraron condicións boas para a acumulación da auga e a formación de turberas. Ou fixeron buratos. Os glaciares pasaron e fixeron buratos. Neses buratos formouse unha lagoa que posteriormente se colmata e se forma unha turbera. Como aí tedes. E despois temos estas, que son moi insidiosas. Este tipo de turberas onde a auga vai por dentro do solo, en un momento determinado aparece na ladeira e forma unha turbera, porque son insidiosas.
E como son moi pequenos, son moi difíciles de atopar e de cartografía. Pero son de un valor extremo. Porque no entorno deses solos secos, a aparición desas turberas xenera unha cantidade de biodiversidade brutal. Vale. E temos as que se forman aproveitando as zonas de inundación dos ríos. De feito, son capaces de mudar o curso do río no seu crecemento. Como están cheias de auga e a auga é incomprimible, o que van empurrando o cauce cara aos lados, ou a veces cara ao centro, depende como me ven. Ou derivadas de procesos xeolóxicos externos. Degradación de granitos, o material que se degrada se elimina coa auga e despois se xeneran pequenas bañeiras que se chaman alveolos e que facilitan a formación das turberas. Veremos algunha tamén mañá. E as turberas de cobertor que falábamos antes. Neste caso, necesitamos sitios con moita precipitación, non moita temperatura, onde o solo este impermeabilizado por procesos, neste caso, procesos glaciares e periglaciares, que o que fixeron foi romper os materiais e imbricalos uns cos outros e impermeabilizar o solo. Este sería un aspecto das turberas de cobertor do sistema. Vale? Con distintas tipoloxías. Por exemplo, no caso da xestión, non é o mesmo traballar sobre zonas de cume que sobre zonas de ladeira. Verdade? Porque os procesos son diferentes. E aquelas turberas mixtas que empezan de unha forma e acaban de outra, como son estas. Esta que vos presento aquí forma parte dun club selecto en Europa, onde hai, sendo generosos, unas 12 turberas en todo. Vale? Como elemento individual de turbera, esta é a turbera máis importante que hai en Galicia, ou no Estado español, se queredes. As turberas, máis ou menos, o seu crecemento son todas holocenas, últimos 12.000 anos, teñen unha idade aproximada de 8.000, 7.000 anos, e teñen un espesor de turba aproximado de 3 metros. Vale? Esta turbera ten 10 metros de espesor de turba. 10 metros. E ten todo o Holoceno aí, 10.000 anos de historia. Moi poucas. Ben, e temos tamén turberas boscosas. Originalmente, neste mapa construído por a Unión Europea, aí neses dos puntos se decía que boscosas, xa se demostrou que non, pero non, que aquí non había. Xa levamos 2 lugares. Cuando realmente levamos 3. Atopamos outra hai pouco. Vale, levamos 3. Ben. E tamén temos paleoturberas. É dicir, turbeiras que existiron e a evolución do planeta, por exemplo, o cambio do nivel do mar, convertirnas en paleoturberas, quedaron sepultadas, neste caso, por un sistema lunar, pero que teñen información de como funcionaba o sistema. Neste caso, posiblemente, de como funcionaba o sistema no período da pequena idade do xeo, entre os últimos 1300 ao século XIX, aproximadamente. Moi importante para comprender a evolución do sistema climático ao futuro. Ben, bueno, algunhas destas, cando foi o Prestige, intentamos sacaras como pensando que eran chapapote. Ben, entón, máis ou menos, entendemos como é unha turbera. Entón, por que estudar as turberas? Volvemos ao principio. Bueno, porque teñen eso, as súas características biolóxicas, físico-químicas, lle dan unha serie de valores que casi non comparten con ningún outro sistema. Por un lado, temos valores ambientais. Dentro desses valores ambientais, un evidente é o control da regulación do ciclo hidrolóxico no territorio onde está. En términos de funcionamento, circulación da auga, e en términos de calidade de auga. Se considera que nun 3% que é o que ocupan estas turberas no planeta son as responsables do 10% das augas doce. E non só en cantidade, senón en calidade. Como son unha matriz orgánica moi ramificada, con moitos radicais libres, teñen unha capacidade enorme de reter contaminantes. A parte os reteñen de forma sólida,
cando a auga se libera lentamente das turberas, sae depurada. Vale? E como a libera? Vai a liberar a veces encauzando a un cauce principal e a veces de forma oculta por dentro desa matriz de turba que vai deixando posteriormente nos cauces principais. Aquí temos, por exemplo, o caso desta parte alta da conca do río Furna, que acaba no río Obro. Todas estas marquiñas que tedes aquí son unidades de turberas de cobertor que están acumulando moita máis auga da que hai no cauce. Que van no liberando lentamente, depurando e evitando, por exemplo, riadas. E proporcionando auga no período monoanal, que é na seca. Vale? E tamén están asociadas á conservación da biodiversidade. Biodiversidade tanto vegetal como animal. Recordemos, estamos falando dun sistema con moi poucos nutrientes, condicións de pouco oxígeno, condicións de pH ácido, por lo tanto, a especialización das comunidades vegetais que viven aí é moi elevada, é moi particular. Non a vamos a atopar. Podemos atopar algunhas destas especies individualmente en outros sistemas máis ou menos parecidos, pero a combinación desa comunidade é máis difícil de reproducir noutro sistema. Vale, vamos a atopar especies de tipo insectívoro, ¿vale? Como temos aquí, no caso do xistral temos 5 especies insectívoras, aquí, perdón, aquí temos esta, e faltaría outra máis, pero tamén aparecen especies que neste momento están en un estado de conservación vulnerable, por exemplo, que hai incluso hai planes específicos para a súa conservación, como é a árnica montana ou como é a minicaralia, e aparecen moitos endemismos, endemismos propios, específicos, como pode ser o Sphagnum piraeus, que é un príncipe, como pode ser o Carius turei. Vale, e tamén están asociadas ás comunidades biolóxicas animais. É difícil identificar, poder decir, esta especie é unha especie exclusiva de turberas. Pero o que sí é importante, e sí se pode identificar, é que moitas especies que non viven só nas turberas, na alguna fase do seu ciclo, necesitan sí ou sí condicións similares ás dunha turbera. E aparte, como son reguladoras microclimáticas e hidrolóxicas, en períodos de vacas flacas, son zonas de resguardo, de refugio destas comunidades. E cando estas condicións melloran, son zonas de expansión, de reexpansión. Vale, se queremos falar de alguna en concreto, así que está moi ligada a turberas, podemos falar destas dúas subespecies, que en todo o mundo só existen nas turberas da Serra do Xistral, vale? Ou desta especie de lagartixa, que ten parte do seu ciclo moi ligado ás condicións de turberas ou sistemas paraturbosos, ou da Quirosa lusitanica, que é a única especie deste xénero, ligada ao seu rango de distribución, que é mínimo, moito ou moi particularmente en un período asociado a sistemas turbosos ou paraturbosos, etc. Pero, ademais, como a turba é carbono orgánico esencialmente, o que están é retendo eficazmente carbono no solo. Carbono que, por lo tanto, non se convierte en CO2, vai á atmósfera, funcionando, como sabedes, como gas de efecto invernadero, non? Ben, insisto, porque é importante, estamos falando só dun 3% da superficie do planeta. Bueno, pois ese 3% da superficie do planeta, según as estimacións, está acumulando entre 300 e 500 petagramos de carbono. Recordo, porque é fácil esquecelo, que un petagramo é 10 elevado a 15. Vale? Entón, nos 3% do planeta temos acumulados 500 petagramos de carbono. Por lo tanto, é un ecosistema esencial nas políticas de mitigación do cambio climático. Non de adaptación, de mitigación. Vale? As estimas din que a acumulación deste carbono nas turberas actualmente podría equivaler ao 10% das emisións actuais de gases de efecto invernadero. Nun 3%. Non teria que ser tan difícil poder conservarlas. Só un 3%. Vale. En Galicia, bueno, pois en Galicia, asumindo esa posibilidade desas 36.000 hectáreas, tendo en conta as profundidades medias, o porcentaxe medio de carbono acumulado e a extensión media,
estamos acumulando entre 36 e 58 millóns de toneladas de carbono en só 36.000 hectáreas. Vale? Que equivale ao 25 do carbono acumulado en toda a biomasa forestal do Estado español. En 36.000 hectáreas. Vale? Ben, e tamén ten valores culturais, por as súas características, a súa distribución. Son zonas habituais na prehistoria de caza, por exemplo, porque é un sitio onde sempre hai pastos, onde sempre hai auga, e, por tanto, as cabañas salvaxes van ali. Entón, hai moitos vestixios de actividade prehistórica asociada ás turberas. E tamén etnográficos, vale? Isto é unha lenda que se conta na Serra do Sestral, por exemplo, asociada a unha turbeira que está no nacemento do río Elmo, que tamén é un valor a conservar. Vale, e por suposto ten valores científicos. Quizás é unha das características máis diferenciadoras destes ecosistemas respecto a outros ecosistemas esponxa. Vale? Ten valores científicos por qué? Porque ten memoria. O seu forma de medrar fai que teña memoria do que pasou nese territorio. Canto tempo? O tempo que existiu a turbena. Poden ser turberas de 200 anos ou de 12.000 anos. Ten memoria. Esa memoria se pode rescatar. E vai nos permitir establecer eses libros, ese coñecemento que chamamos libros de historia natural a través de procesos de reconstrucción ambiental. Como funciona un sistema? Nun sistema temos un motor que o guía, que son as condicións ambientais. As condicións ambientais son o motor que pon en marcha os procesos de cambio. Eses procesos de cambio van provocar que ese ecosistema que sufre ese proceso de cambio teña unhas propiedades determinadas. Na reconstrucción ambiental facemos o camiño ao revés. Analizamos as propiedades actuais e inferimos os procesos asociados a esas propiedades e establecemos cales son as condicións que den lugar a eses procesos. Por lo tanto, somos capaces de reconstruir, utilizando as turberas, as condicións ambientais do sistema. E isto é importante, non só por saber, senón porque se nos falamos, por exemplo, na actualidade de cambio climático, a palabra clave é cambio. Cambio respecto a qué? Para saber se algo cambiou, temos que saber que hai as condicións anteriores, non? Bueno, pues necesitamos un punto de ampliación. Isto aproporcionan as turberas. Van nos permitir, por exemplo, establecer reconstruccións da evolución climática, por exemplo, en Galicia, neste caso. Neste caso, permitiu establecer unha reconstrucción moi detallada da evolución do clima nos últimos 1.500 anos. Básico para entender o sistema na actualidade. Pero tamén nos permite, cando falamos do proceso de contaminación, avaliar a intensidade desa contaminación respecto a que, cando comenzan a sufrir os procesos dos ciclos biolóxicos dos elementos, cambios significativos que podamos considerar como contaminantes. É da revolución industrial, é posterior, é anterior, pois según que elementos, en que período, é moito anterior. Isto é unha reconstrucción, por exemplo, da desviación do ciclo bioxeoquímico do plomo, utilizando turberas do norte de Galicia. Como vedes, empezan moito antes da revolución industrial. Ou, se eu vos digo, bueno, esta paisaxe é común para todos. A identificamos en un problema, é a nosa de toda a vida. Estamos de acordo, non? Pois non é certo. Isto é construído. Isto é construído, por exemplo, utilizando os registros de polen de turberas do norte de Galicia, vemos como o bosque vai se mantendo neste período de seriedade. Cando se produce un avance tecnolóxico, faise normalmente en contra do bosque, porque veña para a enerxía, para a condición, ou espacio para producir alimentos. Pero, cando xa se supera ese avance tecnolóxico, recupérase o bosque. Cae de novo, recupérase o bosque. Pero hai un momento aquí onde xa non se recupera, que coincide cando se lle dá a potestade dos monasterios para establecer a actual fronteira agrícola. E como fan? Con lume e con tala do bosque. E a partir de aí non se recupera. E neste momento onde se crea esta paisaxe. Antes non era así. Por lo tanto, podemos seguir pensando que é a nosa, temos unha certa intimidade con ela, pero sabendo que en realidade é un sistema subnatural ou artificial, se queredes, antrópico, doméstico. Vale? Ben,
Entón, podemos resumir as turberas. Teñen un barrio recreativo moderado, non son moi cómodas para estar ali, ainda que incluso en algúns, vou rematando, en algúns evaluacións de impacto ambiental se dixera que neste sitio sí que se podían facer reportaxes de boda. Malamente, pero bueno. Ben, paisaxísticamente teñen un valor, ambientalmente son imprescindibles e científicamente son extraordinarios. Eses son os seus valores. Problema, que estamos perdendo este sistema. Estamos perdendo. No caso de Galicia, por exemplo, por actividades como estas. Isto é unha extracción mineira do ano 2005, ten aquí a fotonome, que sabedes como deixa o sistema, non? Esta mina funciona na actualidade. Ou outras cousas, neste caso máis por descoñecemento. Isto é unha actividade de concentración parcelar. Pero aí é por descoñecemento, porque non se sabía o que había. E outras. Vale, entón, o valor medioambiental o que xenera é a necesidade dunha investigación. A investigación vai aportar ao valor ambiental. E o conxunto vai permitir procesos de planificación, de conservación e xestión. Como está a conservación e xestión das turberas en Galicia? Bueno, vou decir de forma moderna. Agora non sei como se di, antes de decirse un tweet, agora non sei se di un sheet, como se di, non sei. Bueno, para algúns, a conservación e xestión das turberas neste momento é como o ave fénix, é dicir, antes de chegar sempre morre de éxito e temos que volver a empezar. Para outros é como a nave Odiseus, son obstáculos, 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 obstáculos e non se dá chegado nunca. E para outros, os máis pesimistas, é como o rayo verde. Uns en que existe e outros en que non. Bueno, remato así. Gracias.